Muy buenas tardes. Los invitamos por favor a tomar asiento. Continuamos entonces con estas jornadas sobre el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. En esta oportunidad va a hacer uso de la palabra la doctora Nora Lloveras. La doctora Nora Lloveras es especialista en Derecho de los Negocios y doctora en Derechos y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Es titular de Cátedra de Derecho Privado 6, ¿verdad? Derecho Privado 6 de la misma facultad y agregada a la Cátedra de Derecho Constitucional también. Es profesora invitada de posgrados en distintas universidades del país y del extranjero. Es a su vez asesora de investigaciones y evaluadora del CONICET. Actualmente dirige revistas nacionales y también, sintéticamente, obviamente, ¿no?, ha participado en diversas publicaciones en nuestro país y en el extranjero. Doctora Lloveras, muchas gracias por estar con nosotros. La escuchamos. Buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar acá, sobre todo, como dijo el doctor Roncoroni, con los podestá casi iluminándonos en este día tan hermoso en la ciudad de La Plata. Muchas gracias a la Corte, al Instituto de Estudios y al Colegio de Abogados de La Plata. Y bueno, nos ha tocado un tema, o quizás un poco tristón, melancólico, tanguero, pero le vamos a poner la onda suficiente para que podamos abordarlo con la mejor disposición, porque a todos nos pasa, nos va a pasar, nos ha pasado, y este tema de decidir frente a la muerte, la transmisión de los derechos activos y pasivos, es un tema cotidiano que hace a la vida cotidiana de todos los seres humanos. Una aclaración: los códigos se construyen día a día, tal cual hicimos e hicieron nuestros maestros, como el Código de Vélez. Imagínense lo que estudiaron Segovia, Machado, para construir aquello de 1871 en adelante. Hoy seguimos discutiendo el Código de Vélez. Lo mismo pasa con este código. Es una construcción colectiva. Tenemos que pensar que, como vivimos aquella construcción, seguimos viviendo esta, de cara, por supuesto, a los derechos humanos, al siglo XXI, y sobre todo a intentar impregnar este derecho de transmisión por causa de muerte, quizás principalmente patrimonial, con esa visión de derechos humanos que ostenta en todo su recorrido el Código Civil y Comercial de la Nación. Esto de los derechos humanos pareciera que es algo singular, estereotipado, parcial. No, señores, estos derechos humanos hoy, con las reglas incluso de Raggi o Ruggi, como dicen algunos, está presente aún en la empresa, como señalamos desde la doctrina española junto con Ovejero Puente. O sea, que esto no es una visión fantasmagórica, sino que está presente en todos los ámbitos del conflicto que el derecho tiene que abordar. Este siglo XXI trae cosas nuevas, trae plataformas nuevas. Por poner algunas, hace poquito, en estos últimos meses, la Cámara Nacional Civil tuvo que resolver una plataforma fáctica que a algunos les parecerá divertido, pero es difícil. Un hombre con dos familias en paralelo. Y los hijos de la segunda unión tratando de excluir a la primer cónyuge porque estaba separada de hecho. No había tal cosa, no había tal cosa. La primera esposa desconocía tajantemente la existencia de esta unión paralela. Ustedes me dirán cómo. Habría que preguntarle al señor que con todo tino pudo lograr esta conformación en simultáneo de dos familias perfectas, con hijos, con lavarropa, con todo. Entonces, este siglo XXI trae plataforma fáctica diferente. Nos preguntamos, en el Código Civil y Comercial de la Nación, esta mirada, esta vocación hereditaria conyugal que los hijos de la segunda unión quisieron excluir de la primer cónyuge, ¿rige? Veamos el 2437. Hemos vuelto positivamente a la exclusión de la vocación hereditaria con una causación objetiva. Esto no es menor y hay un cambio trascendente en esta materia.
Este siglo XXI también nos hace preguntar con estas plataformas fácticas diferentes, como se preguntó el Tribunal Supremo de España. ¿Puedo desheredar un hijo? Ahora en el código nuestro declarar la indignidad porque la desheredación ha sido suprimida. ¿Puedo declarar la indignidad de un hijo que durante los 5 últimos años de la vida de la madre no atendió, la desatendió, la olvidó, fue indiferente, no hizo caso a su enfermedad? Y el Tribunal Supremo de España excluyó de la sucesión de la madre a ese hijo que ignoró la existencia problemática de su madre enferma en los últimos años. ¿Se puede en el Código Civil y Comercial de la Nación declarar la indignidad por estos motivos, por ejemplo? Entonces yo traigo a la vista de ustedes el 2281, inciso B, y las reglas conectadas de la donación, en que puedo declarar indigno si se ha maltratado gravemente al causante. Por tanto, este siglo XXI, con estas plataformas nuevas, con estas preguntas nuevas, con esta transmisión de derechos por causa de muerte que trae novedades en las personas que pueden suceder, en los tipos de herederos, en la responsabilidad del heredero, en las causales de indignidad, en el tiempo y forma de la aceptación y renuncia, incluido el derecho de opción, en el tiempo en la cesión de herencia, que hoy no tenemos normas, trae normas del fideicomiso, trae normas de la indivisión forzada que hoy están opacadas quizás en una ley un poco antigua como es la 14394, la indivisión, la sucesión a bitestato, la testamentaria y así sucesivamente. Entonces, ¿qué les propongo hoy en estos breves minutos que tenemos? Luego de esta reflexión, de esta manera de encarar la transmisión por muerte de los derechos activos y pasivos por muerte en el siglo XXI, que no es lo mismo que pensarlo en el siglo XIX ni en el siglo XX. Estamos de la segunda década, en la mitad de la segunda década del siglo XXI. No es menor. Entonces, les propongo el sistema sucesorio. ¿Cuáles son los ejes, tensiones y principios? El Código Civil en la sucesión intestada, en la sucesión testamentaria, mostrar rápidamente una innovación relevante para nosotros, que es la sucesión contractual, limitada por supuesto, y un par de ideas al modo de conclusiones. Primero entonces, 3 pilares en los que se sienta o los que asienta sus bases el sistema de sucesión por transmisión por causa de muerte. La autonomía, una vez más presente la autonomía, como viene en todo el recorrido del Código Civil y Comercial, la consideración de la familia y de las personas vulnerables, tal cual lo viene de señalar la doctora Hayton de Nolasco, y facilitar el tráfico jurídico comercial, que es un objetivo fundamental de cara a la seguridad jurídica y a las necesidades productivas del país. Estas sucesiones, el Código Civil y Comercial, está coloreada, en el libro quinto, coloreada, con algunos principios importantes, en la materia que menos modificaciones ha recibido, si se quiere, sigue fundamentalmente el proyecto de 1998, por lo cual es importante ir a brevar en la doctrina elaborada con motivo del proyecto del 98, es importante porque está publicada, trabajada por toda la doctrina argentina, simplifica las formas, reduce el número de artículos, por supuesto, ya lo veremos, y entre otros ejes señalamos la autonomía personal, esto que parece abstracto se concreta en normas, la autonomía, la solidaridad, el reconocimiento de la persona humana, la protección de los incapaces o personas vulnerables y una tutela a la continuidad jurídica y comercial empresarial. La finalidad del derecho sucesorio es el mismo. Muere una persona y tiéndese a cuidar, a pensar por una nación, por un país, igual que en otros, de manera diferente, esa exigencia jurídica de atender la continuidad de las relaciones del causante. Es decir, aquello que fue enlazado como relación jurídica del causante debe ser atendido por el sistema jurídico de ese país. ¿Cómo se justifica el derecho? Como antes, de un modo renovado de cara a los derechos humanos, familiares, razones familiares, donde está presente la solidaridad familiar, nunca ausente en ningún campo casi del nuevo Código Civil y Comercial. En razones jurídicas vistas técnicamente, ayornadas, mejoradas, con una evolución importante en el léxico y en las precisiones normativas, y razones económicas que ya señalamos. Las tendencias del derecho comparado fueron recibidas en el libro quinto del Código Civil y Comercial. Así, tengo mayor autonomía personal, mayores cuotas de legítima, posibilidad de la sucesión contractual, etcétera. La flexibilización en todas las restricciones, se flexibilizan, se atenúan las restricciones existentes, una visión desde los derechos humanos, derechos fundamentales y la admisibilidad de ciertos pactos.
He presentado en esta filmina el Código Civil y el Código Civil y Comercial, de modo de mostrar cómo al orden público del Código Civil se le mira desde la autonomía en el Código Civil y Comercial. La libertad de disposición en el Código Civil es mirada en el Código Civil y Comercial como protección de los derechos humanos, de las familias, de los sujetos vulnerables. La seguridad en el tráfico jurídico del Código Civil es mirada en el libro quinto del Código Civil y Comercial como la dinámica jurídica económica. Este derecho vigente del Código Civil hasta el 1 de agosto y el Código Civil y Comercial no importan de ninguna forma que el codificador dio un salto al vacío y generó fantasmagóricamente 2.700 casi artículos del Código Civil y Comercial. No hay ningún salto al vacío. Es un legislador precavido y sabe lo que hace. Por tanto, este Código Civil de transmisión de muerte, de derecho por causa de muerte, en esos artículos señalados en el libro quinto, hoy presentes en el libro cuarto, sección primera del Código Civil, hoy presentes en el libro quinto del Código Civil y Comercial, antes 20 títulos, hoy 11 títulos, antes 596 artículos, hoy 255 artículos, renuevan decididamente el fenómeno que llamamos de transmisión por causa de muerte. Este libro quinto consta de 11 títulos, que si ustedes cuando estudien tienen serenidad para hacerlo, van a ver cómo en el orden sistemático casi respeta la normativa actual, la nominación de los títulos actuales, incluso deja la legítima al medio en el título 10, como hoy está en la sección primera del libro cuarto del Código Civil, como hoy está la legítima, decimos, entre comillas, a caballo de la sucesión intestada y de la sucesión testamentaria. Esta mención e inserción de la legítima de este modo demuestra un legislador realmente precavido que trata de rescatar del sistema anterior lo que es rescatable y valioso. Las innovaciones relevantes. Define heredero y legatario. Tengan en cuenta que desaparece el legatario de cuota y queda en la sucesión testamentaria el heredero instituido y el heredero de cuota. O sea que ya el legatario de cuota se ha suprimido, creándose una nueva figura. Precisa los conceptos de aceptación y renuncia, con gran previsión de los efectos. Muy importante por aquello del silencio, de qué hacemos, que los 20 años, el derecho de opción regula la colación, la cesión de herencia. Hoy no tenemos normas sobre la cesión. El codificador mencionó por allá la cesión, dijo, lo voy a tratar cuando vaya al libro cuarto, y el libro cuarto, él y su hija estaban cansados, dormidos, y tomando mate pudieron solventar escasamente el final de la obra. Regula la indivisión hereditaria. Hoy tampoco tenemos normas. Y la partición que hoy tenemos realmente la despliega de modo preponderante. Perfecciona las normas de la indivisión hereditaria forzosa, como ya les indiqué, incorpora la licitación, en realidad la reinstala, porque la licitación existía ya en el Código, fue excluida por la reforma Borda del año 68, ley 17711, y hoy se reinstala la licitación como modo importante y aprobado por la doctrina para las operaciones adjudicatarias. Innova en una figura llamada, innova en el derecho argentino, que se denomina atribución preferencial, que algunas atribuciones preferenciales hoy tenemos en el Código vigente, solo que ahora se la nomina correctamente atribución preferencial. Dentro del proceso sucesorio regula concretamente la administración judicial de la herencia, que hoy está presente solo en los códigos procesales locales, modifica el sistema de legítima, como ya señalamos, incorpora derechos para el heredero con discapacidad en el orden de los descendientes y en el orden de los ascendientes, suprime la desheredación y precisa normas sobre la partición por los ascendientes, que en gran modo contribuye a las disposiciones actuales o a la tendencia actual de algunas familias que parten en vida los bienes respecto a sus hijos. En cuanto a, segundo lugar, la sucesión como género, es el mismo esquema que en el Código Civil actual. La sucesión en el género, la especie y la transmisión por causa de muerte, y obviamente se transmiten los derechos activos y pasivos de la persona que muere, del causante, del de cuyos, en la herencia, y los herederos son intestados o testamentarios. El esquema es lo mismo. Es lo mismo la sucesión entre vivos actual y el Código Civil comercial, y la mortis causa, pudiendo ser intestada y testamentaria. Tengan en cuenta que se ha modificado acá la supresión del heredero del legatario de cuota, instituyéndose lo que está en rojo, el heredero de cuota.
El capítulo 1 del título primero del libro quinto trabaja la apertura de la sucesión, aceptación y renuncia, rige la misma regla, por tanto vamos a tener menos problemas en la norma del artículo 7 del Código Civil y Comercial en cuanto al derecho transitorio, ya que la sucesión siempre se rige por la ley que regía al tiempo de la muerte del causante, que es el tiempo de la apertura y de la consolidación de la vocación hereditaria. Las formas de llamamiento se mantienen. Y en cuanto a las personas que pueden suceder, como no podía ser de otra manera, tiene que tener en cuenta que también heredan, además de las personas humanas, las personas eventualmente de la consta de vida, etcétera, etcétera, heredan también las personas que han nacido después de la muerte del causante por técnicas de reproducción humana asistida. Es decir, se combina aquí, de cara al libro segundo, Relaciones de Familia, del Código Civil y Comercial, se combina con el derecho sucesorio que pueden sucederme los hijos, por supuesto, que han nacido o que nacen después de mi muerte por técnicas de reproducción humana asistida. La indignidad sucesoria se revitaliza de un modo importante y derogándose el régimen de la desheredación previsto anteriormente solo para la sucesión testamentaria. En la aceptación y renuncia de la herencia aparece claramente el derecho de opción ejercible y francamente viene a superar numerosos conflictos y discusiones doctrinarias. Este derecho de opción caduca a los 10 años. Recuerden que todos los plazos en este código tratan de aminorarse, de hacerse más pequeños para que la sociedad no siga reclamando plazos más cortos como viene reclamando. En la cesión de herencia, que es a nuevo, esta regulación es nueva, no tiene precedentes en este Código Civil hasta el 1 de agosto, se regula por razones prácticas, porque es permanente, habitual la cesión de derechos hereditarios que otorgan y protagonizan como actos jurídicos, y aunque sea un contrato, dice en los fundamentos que hay que tener a mano siempre los fundamentos, son muy importantes en el estudio. Siempre estos fundamentos indican el porqué de los cambios en líneas generales, en las inclusiones o las exclusiones. Entonces se señala en los fundamentos que siendo un contrato se deja aquí en sucesiones porque lo habitual es que la cesión de derechos hereditarios tenga este marco de transmisión por causa de muerte. Por supuesto que se prevé los derechos del cesionario, las garantías por evicción y la indivisión postcomunitaria que rige como en el sistema anterior cuando coexiste con el sistema de indivisión postsocietaria. La petición de herencia se sistematiza mejor, se le otorgan normas precisas, sobre todo en cuanto a los actos otorgados de administración y de disposición por el heredero aparente, que luego puede resultar o no vencido en la acción de petición de herencia, y en la responsabilidad de los herederos y legatarios, una novedad realmente importante, desaparece la voz posesión de pleno derecho, que tantos conflictos producen los exámenes, posesión de pleno derecho y a petición de parte, que no, que los colaterales, que el orden. Bueno, ahora esto es una investidura que trae el código exactamente en esta materia, innovando radicalmente. El estado de indivisión, que actualmente tiene muy pocas normas, que va desde la muerte de la persona hasta las operaciones de partición y adjudicación, merecen unas normas muy precisas sobre la administración extrajudicial de la herencia que ayudan, realmente son un aporte significativo a la buena gestión de la indivisión, muy habitual entre mayores y capaces que hoy en día viven y transitan las familias argentinas. Este estado de indivisión, que puede ser también forzosa, tiene una reglamentación especial, es de buena técnica legislativa, y la indivisión forzosa tiene como fuente en el Código Civil y Comercial la ley, nuestra ley actual 1494, que obviamente deja de tener vigencia desde el 1 de agosto. O sea que es importante que tengamos a la mano la buena doctrina sobre la ley 14394. Se crea un título, el título séptimo de proceso sucesorio, no sé qué pensará el doctor Soria en su primera reflexión. Nosotros creemos que es importante que se haya incluido este proceso sucesorio. Son normas básicas, no son normas, digamos, puntuales o muy coyunturales, son normas básicas, generales, que hacen que los procesos deban encaminarse más allá de las autonomías provinciales y de la ciudad autónoma, que deberán legislar y dictar y readecuar sus códigos procesales, hace que haya un solo parámetro para aquel abogado que está en Neuquén, el otro que está en la provincia de Buenos Aires, el otro que está en Tierra del Fuego, el otro en Córdoba. Normas generales. Entonces se legisla la acción de partición, los modos de hacer la partición, se legisla la colación de donaciones, pero también se legisla la colación de deudas. Entonces,
esta colación de deudas se regula a nuevo. Si bien en la doctrina veníamos sosteniendo la necesidad de la inserción de la colación de deudas, porque los herederos pueden tener una obligación impaga, insatisfecha con el causante, sea su muerte e incluso después en el estado de indivisión, los congresos nacionales que sirven de antecedente habían propiciado, no siempre mayoría, pero habían propiciado la inserción de la colación de deudas. Ahora realmente se concreta esta inserción y nos parece un elemento valioso para la transmisión por causa de muerte. Obsérvese la sucesión intestada que ha organizado el Código Civil y Comercial en el título 9, frente al Código Civil vigente. A la izquierda, el Código Civil vigente; a la derecha, las sucesiones intestadas del Código Civil y Comercial, que comprende las disposiciones generales, la sucesión de los descendientes, de los ascendientes, del cónyuge y de los colaterales, para trabajar los derechos del Estado y omitir aquello de que el fisco también es heredero, ya que el fisco se nos hace socio, ya por lo menos como heredero no lo vamos a tener. Es un gran avance que vamos a proceder a valorar. Entonces, en el título 9 pueden coexistir la sucesión testamentaria como hoy y la sucesión testada, y a su vez sigue la intestada, los lineamientos de la doctrina nacional en general, sigue el sistema romano, no ha habido cambios fundamentales, no hemos pasado al sistema germánico, y en general mantiene la forma de llamamiento y el tratamiento básico de las categorías, por tanto nos sirven todos los libros, no hay que quemar ninguna biblioteca. Las obviedades en algunos de los derechos de los integrantes en cada orden, que no tenemos mucho tiempo ahora de señalar, pero lo dejamos sentado. Suprime el llamado de la nuera viuda, porque ya se había reconocido por la jurisprudencia tanto a la nuera viuda como al yerno viudo el mismo derecho, por supuesto. Córdoba fue la primera jurisprudencia importante que se dictó en la Argentina. Y se adapta la vocación hereditaria conyugal al nuevo sistema del divorcio incausado, como no podía ser de otra forma. En el libro segundo, el cónyuge no es ni inocente ni culpable, por tanto, se readecua ese sistema de divorcio incausado, sin límite, etcétera, sin plazo, etcétera, en la transmisión por causa de muerte, ya que el cónyuge hereda, salvo que, ya vimos hace un rato, haya acaecido la circunstancia de divorcio, separación de hecho o por cualquier causa, una separación o exclusión del hogar por juez competente. Los supuestos de la procedencia en la división respecto de los ascendientes, a falta de ascendientes, igual que hoy heredan los ascendientes y dividen la herencia en partes iguales con el cónyuge, pero lo importante es que no están incluidos como sujeto activo ni pasivo de la colación. Esto es un tema a debatir por la doctrina y por la jurisprudencia, no es un tema que esté totalmente cerrado. Nosotros estamos marcando en rojo un hecho objetivo que puede resultar atendible en el debate. Y ya veremos qué interpretaciones pueden hacer que mejore esta exclusión de los ascendientes como sujetos activos o legitimados activos y pasivamente en la colación. En cuanto a los hijos, si vienen solo a la sucesión, igual que hoy heredan al padre o madre por partes iguales, o al padre-padre o a la madre-madre, y concurren con el cónyuge del causante, debiendo distinguir, esta es una pieza de oro, con el libro segundo, una vez más, relaciones de familia, qué régimen patrimonial estaba sometido el causante cuando muere. No es lo mismo que el causante esté sometido o esté rigiéndose sus relaciones económicas internas y externas en el matrimonio por un régimen de separación de bienes, que si está viviendo el causante, quien muere, un régimen de comunidad de ganancias. Entonces, también recordamos aquí que las voces sociedad conyugal, que eran un despropósito, han sido eliminadas tajantemente y sustituidas por la correcta comunidad de ganancias. Entonces, cuando concurre el cónyuge con los hijos, sobre todo con los hijos, es muy importante la distinción del régimen patrimonial a que estaba sujeto ese matrimonio, sea originario o por opción. En cuanto a la oposición del cónyuge a la partición, la oposición del cónyuge puede oponerse a que se incluyan algunos bienes en la partición. Un establecimiento comercial, industrial, esto es un pariente de tercer grado con las leyes actuales, con el Código Civil vigente. Puede oponerse a las sociedades, a las partes sociales o a las cuotas, etcétera, que se incluyan en la partición de adjudicación. La vivienda que ha sido residencia habitual, pariente colateral hoy del sistema actual. Y la atribución preferencial es muy importante porque puedo pedir, tanto el cónyuge como cualquier heredero puede pedir una atribución preferencial de bienes. Esta atribución preferencial importa que el cónyuge y el heredero puedan pedir y que el saldo, que no hay otros bienes para compensar, en el supuesto que no los haya,
genera un crédito que debe ser satisfecho por quien es adjudicatario preferencial de determinado o determinados bienes o establecimientos. Entonces es importante manejar bien por los abogados esta propuesta de atribución preferencial que puede realmente salvar numerosas empresas y la continuidad de numerosas empresas y establecimientos agrícolas, industriales, etc. Las conclusiones: innovaciones relevantes, sucesor universal, heredero de cuota legatario. Precisa los conceptos de aceptación y renuncia, previendo expresamente la regulación correcta del derecho de opción. Regula la cesión de derechos, que no está presente hoy. Regula la indivisión hereditaria con escasas normas hoy presentes. Perfecciona la indivisión hereditaria forzosa. Incorpora la licitación o reinstala la licitación, si se quiere. Autoriza la atribución preferencial, entre otros. Y como los principios vienen a colorear este sistema, como dijimos, con la mayor autonomía, con la solidaridad familiar, con el reconocimiento de la persona humana, con la protección de la persona con capacidad restringida, etcétera, etcétera. En la sucesión de los descendientes, igual a los derechos de todos los hijos, y se continúan los principios de representación que hoy existen en el Código Civil. Como mirada general, este Código Civil y Comercial materializa un conjunto de derechos sustantivos y adjetivos. Acompañan al derecho fondal, lo acompañan algunas normas que no exceden el marco regulatorio normal, no lo exceden. O sea, hay como unos capítulos importantes que van a servir mucho van a servir para el ejercicio de la profesión, a los jueces, a los diagnosticadores, etcétera, que representan los caminos, los procedimientos más usuales, más cotidianos, más comunes, más homogéneos en el hacer nacional. Tiende a adaptar la normativa sucesoria a la realidad sociológica y a la forma de transmisión actuales, y la nueva regulación de esta transmisión por causa de muerte importa un desafío para reelaborar los principios y cambios del nuevo sistema. En la sucesión testamentaria, en el libro quinto, título 11, después de legítima y antes de legítima sucesión intestada. Sucesión testamentaria, 5 capítulos, pocas normas. Se ha sintetizado la valiosísima elaboración de Vélez Sarsfield, pero extensísima valoración. Entonces, hay 2 formas de testamentos: los testamentos hológrafos y los testamentos por acto público. Desaparecen los testamentos por acto cerrado. Se simplifican notablemente las formas de los testamentos. Y las personas que no pueden suceder, regula claramente la institución y sustitución de herederos y legatarios, sistematiza los legados en muy pocas normas, 17 artículos lo hemos puesto ex profeso, porque la cantidad de normas que hoy en el Código Civil existen excede la capacidad incluso de memoria de cualquier ser normal, porque son realmente numerosísimas las normas. La revocación y caducidad de las disposiciones testamentarias, y otorga importancia a la figura del albaceo. Hoy una figura de segundo rango, creo que va a alcanzar un prestigio importante en las decisiones de la transmisión por causa de muerte. Una innovación relevante, francamente relevante, puesta subrayada en rojo, la sucesión contractual. No quiere decir que se abra para siempre ni en todo su sentido. El pacto sucesorio es una convención mediante la cual el causante organiza su sucesión de acuerdo con otros interesados u otros, estipulando entre sí, transfieren o abdican derechos con estas personas. El pacto sucesorio es un contrato, es un claro contrato, una convención, cuyo objeto es todo parte de la herencia, dependerá, y cuyo contenido concierne a la organización, porque se refiere a disposición o transferencia de derechos sucesorios eventuales o a reglas de distribución de la herencia u otras cuestiones sucesorias. Sobre la herencia futura. ¿Pueden o no pueden formularse pactos o convenciones? ¿Quiénes? ¿Con qué contenidos? En síntesis, ¿se entiende permitido en el Código Civil y Comercial? ¿Se entiende prohibido en el Código Civil y Comercial? Y aquí aparece el protocolo familiar, que es una reglamentación escrita, totalmente escrita, la más completa y detallada posible, que suscriben los miembros de una familia, los accionistas de una empresa, que actúa como un mecanismo preventivo y que hoy es moneda corriente en numerosísimos estudios de todo el país. Numerosísimos estudios. Este protocolo, en palabras de la doctrina española de Martínez Martínez, de María, no cabe duda que la tendencia en la reforma del derecho de sucesiones tiene claros objetivos económicos, que son estos: establecer mecanismos que permitan actuar con mayor libertad a personas físicas y jurídicas, sobre todo sociedades y empresas familiares, para facilitar la transmisión de los patrimonios familiares. Esta sucesión contractual realmente es una innovación relevante, porque trae en el título 2
del libro tercero, derechos personales, libro segundo, relaciones de familia, libro tercero, derechos personales, título 1 del libro tercero, obligaciones en general, título 2, contratos en general, el capítulo quinto, objeto. Ahí tengo el 10.10, artículo 10.10. Este artículo 10.10 trata sobre la herencia futura y establece que la herencia futura no puede ser objeto de los contratos como regla general, como hoy está en el Código Civil vigente. Y los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo, con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresaria o a la prevención o solución de conflictos, pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones en favor de otros legitimarios. Estos pactos son válidos, sea o no parte el futuro causante, sea o no parte el futuro causante y su cónyuge, si no afectan la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge ni los derechos de terceros. Tengan en cuenta el 2286, que establece que las herencias futuras no pueden ser aceptadas ni renunciadas. Entonces, en los fundamentos se expresa concretamente que en materia de capacidad se regulan los efectos de la nulidad, etc. Y en materia de prohibición se incluyen los supuestos habituales, que se incluyen en el Código Civil actual, pero también se establecen los criterios de determinación, bienes futuros, litigiosos y la contratación sobre herencia futura, que está presente en el libro tercero de la sección de los contratos en el artículo 10.10 que acabamos de ver. Esto trae un enorme espacio de trabajo para los abogados, enorme espacio. Hay que estudiar, hay que trabajar, como todos estamos haciendo, todos los días estudiamos, todos los días trabajamos, nunca no, y con esto creamos un espacio mayor de trabajo y a su vez de mejor salida en la transmisión de los derechos por causa de muerte. Abrir el debate necesario en la Argentina, poco abierto todavía, sobre las presencias de las empresas familiares que tanta importancia tienen en el circuito productivo del país. Por lo menos en 3 aspectos básicos abrirlo. En la definición de la empresa familiar, en la regulación del protocolo familiar y en la inclusión de normas específicas en los pactos sucesorios sobre empresa familiar. Entonces, el pacto sobre herencia futura está prohibido como regla general. Excepción, para tutelar la empresa o la empresa familiar, los pactos futuros sobre herencia hereditario están permitidos. Regla y excepción. ¿Referidos a qué pueden estar referidos estos pactos permitidos? Estos pactos sobre herencia futura permitidos, ¿a qué pueden estar referidos? 10.10, artículo 10.10, a una explotación productiva, a participaciones societarias de cualquier tipo. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Para conservar la unidad de la gestión, para prevenir los conflictos, para solucionar conflictos. ¿Cuáles son los requisitos? Establecer compensaciones en favor de otros legitimarios. Y con estos pactos lesiono, agredo de algún modo u otro, modifico la cuantía de la legítima. La validez de los pactos está sujeta a que no se afecte la legítima, los derechos del cónyuge ni los derechos de terceros. Importante cambio. Principio general del 10.10, pacto sobre herencia futura, prohibición. Excepción, para tutelar la empresa o empresa familiar, los pactos están permitidos en las condiciones que fija la ley. Es una innovación que he destacado porque es realmente relevante en el libro quinto en conexión con el libro tercero. En el Código Civil, entonces, la admisión del pacto de herencia futura inequívocamente se refiere, aunque no los nombre, a los protocolos familiares. Por eso nosotros empezamos este punto con los protocolos familiares. Exige el protocolo familiar y, por ende, le da rango de contrato. Este protocolo debe ser incluido, en palabras de Dubois, por ejemplo, de un sector de la doctrina, en la categoría para algunos de contratos asociativos, 1442, ya que es tanto de colaboración, se dice, como de organización y también participativo, con una clara comunidad de fin. Estos límites, a modo de conclusiones, en la transmisión de derechos por causa de muerte, los límites de la autonomía de la voluntad se encuentran, una vez más, en la protección de la familia con matices. Necesitamos atender al interés de todos, al interés de la sociedad y de las empresas familiares que cumplen un rol económico muy importante en el sistema nacional. Como en otros países, el sistema de defensa de la legítima rigurosa colisiona con el principio de libertad personal. Por eso el derecho de propiedad y el derecho a testar y con el interés social de la libre circulación de los bienes se ha puesto sobre la mesa una vez más. El hilo conductor se ha tejido en la sucesión contractual y el protocolo familiar subyacente, se ha tejido con la empresa familiar, una noción clara de la empresa familiar, el protocolo familiar que no se menciona pero que está subyaciendo, y los aportes verdaderos que efectúa en esta materia
el Código Civil y Comercial, que establece una regla, prohibición, y establece las excepciones permitidas que realmente favorecen la transmisión de derechos por causa de muerte. Herencia futura, contratos o pactos. Decía Einstein que nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Eso nos toca a nosotros. Esta reforma del derecho a sucesiones no es tanta risa ni tanto llanto, como he podido demostrar. Entonces, vamos con Einstein, con ese desafío de estudio y conocimiento, con coraje para el cambio y para pensar entre todos. Muchas gracias.